Hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a aquellos que se han unido a nosotros por medio del canal Esperanza TV. Tú que te encuentras allá en tu hogar, queremos decirte bienvenido. Esperamos que este programa pueda ser una bendición para ti y para tu familia. Aprovecha para llamar a amigos que puedan unirse también a esta programación. Diles qué canal sintonizar para que ellos también reciban una bendición. Y también queremos decirles a ustedes que están aquí con nosotros en esta linda ciudad de Fort Worth, Texas, sean bienvenidos a esta serie profética titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. En esta ocasión tenemos un tema muy importante para nuestras vidas, un tema muy interesante y se titula Una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. ¿Sabes que la gente utiliza señales, signos para identificarse de diferentes formas? Por ejemplo, tú descubres que la gente utiliza logos para identificarse con equipos de deportes y la gente se siente orgullosa de portar el logo de su equipo favorito. Otros, por ejemplo, utilizan banderas de su país, sobre todo cuando hay competencias internacionales y su equipo está jugando y se sienten orgullosos del equipo de su país que les está representando. Ya sea que sea buen equipo o mal equipo, la gente con todo está con su bandera de su país. Otros van al punto que aún se pintan el rostro con los colores de su bandera o los colores del equipo a quien ellos apoyan. Y todo esto termina siendo, en este caso, una señal de lealtad. La gente está diciendo, yo me identifico con mi equipo tiene mi apoyo incondicional. Pero ¿sabes tú una cosa? También en la Biblia encontramos que hay una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. La Biblia nos habla de una señal distintiva que tiene el pueblo de Dios en el Apocalipsis. Yo no sé tú si conocías eso, tú que nos estás viendo allá desde tu hogar en el país donde te encuentres, pero la Biblia nos habla de ello. Mira lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Y antes de que siga leyendo, déjenme explicar algo. Déjame decirte algo a ti también que estás allá en tu hogar. Cuando pensamos, por ejemplo, en la palabra santo, cuando tú piensas en eso, ¿qué se te viene a la mente? Pensamos en una persona que está lista para ser trasladada al cielo. Pero déjame decirte que en la Biblia un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Eso es lo que termina siendo un santo en la Biblia. Y aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. Y hermanos, se necesita paciencia para vivir la vida cristiana, ¿no creen ustedes? Vivimos en un mundo que nos prueba constantemente nuestra fe, de diferentes formas, con diferentes circunstancias, y se necesita paciencia para no desanimarse en la vida cristiana. Y Dios dice, aquí está la paciencia de los santos. Y noten, aquí están quienes, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la mayoría de los cristianos reclaman creer en Jesús, tener fe en Jesús. Yo creo que ahí donde tú nos estás escuchando en esta ocasión, puede ser que sea aún por el internet que estás viendo esta programación. Puede ser que tú digas, yo tengo fe en Jesús, yo creo en Jesús. Y la mayoría de la gente reclama eso, creer en Jesús, tener fe en Jesús. Y está bien, necesitamos eso, pero nota que aquí está esta señal distintiva del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Quiere decir que si tienes fe en Dios, crees en lo que Dios dice, entonces vas a tener esa señal distintiva del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque si vamos a lo que la gente dice, vamos a descubrir que algunos te van a decir, no, los mandamientos ya no los tenemos que guardar. Vas a escuchar cosas como Jesús los clavó en la cruz del Calvario aquel viernes de tarde cuando dijo consumado es.
Otros te van a decir, eso era solamente para los que vivían en el Antiguo Testamento, pero ya no para nosotros que estamos viviendo después de que se escribió el Nuevo Testamento. Por lo tanto, vamos a ir a la Biblia y repitan conmigo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Una vez más, vamos a repetir juntos: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y eso debe de ser nuestra base, hermanos, para nuestras creencias, para nuestros principios. Vamos a ver entonces las características de los mandamientos, siendo que los mandamientos son una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de ellos, qué características tienen. Vean, por ejemplo, en el libro de Salmo 19:7. Aquí nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y antes de que sigamos con la presentación, déjenme aclarar algo aquí. Cuando tú lees ley, mandamientos, preceptos, estatutos, comúnmente está hablando de lo mismo en la Biblia. Son sinónimos que se utilizan para identificar lo mismo. Y aquí se está usando la terminología ley, pero quiere decir mandamientos, los mandamientos de Jehová. Se usa aquí en general entonces ley. Y noten ustedes que se usa un calificativo interesante. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Y conforme la Biblia, ¿quién es el único que es perfecto? Dios. Vean otros atributos. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Quién es solamente santo? Dios. ¿Quién es solamente justo? Dios. ¿Quién es solamente bueno? Dios. Hasta aquí, con estos calificativos que se identifican los mandamientos de Dios, pareciera como que los mandamientos de Dios fueran un mero reflejo de su carácter, porque se están utilizando atributos del carácter de Dios para identificar a sus mandamientos. Una cita más, vean, Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y tú lees en la Biblia que Dios es verdad. ¿Notas? Ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 25, leemos lo siguiente: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Nota que aquí se identifica la ley una vez más, o los mandamientos, como algo que es perfecto. Y sigue diciendo que es de la libertad y perseverado en ella. O sea, que ve atentamente. Quiere decir que Dios quiere que nosotros miremos atentamente a sus mandamientos y también que perseveremos en ellos. Una persona que persevera es que se mantiene ahí, no se desanima, no deja de hacer aquello. Y Dios quiere que miremos atentamente en esos mandamientos y perseveremos obedeciéndolos, guardándolos. Y sigue diciendo: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Sabes, hay mucha gente que escucha lo que dicen los mandamientos, pero no los obedece. Es oidor olvidadizo, no hace lo que ahí dice. Pero nota que el que es bienaventurado es aquel que obedece lo que allí dice. Y dice que entonces es bienaventurado en todo su hecho. O sea, le va a ir bien en todo lo que haga aquel que no solamente escucha, sino que obedece lo que los mandamientos dicen. ¿Qué dijo Cristo sobre la ley, sobre los mandamientos? Porque puede ser, amigo mío, que nos estás sintonizando desde tu hogar, que tú hayas escuchado que Jesús quitó los mandamientos, o que los clavó en la cruz del Calvario, o que Él mandó que no se guardaran más. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vean ahí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir.
Antes de que sigamos leyendo, vamos a analizar esto. Noten que Jesús dijo que Él no vino a quitar lo que estaba escrito en la ley y los mandamientos, ni tampoco lo que habían escrito los profetas en el Antiguo Testamento. Él dijo, yo no vine a cambiarlos, o sea, abrogarlos, sino a cumplir. Y mucha gente dice, ya ve, Él ya cumplió los mandamientos, por lo tanto nosotros no tenemos que obedecerlos. Pero no tendría lógica que Él diga, no vine a quitarlos, pero los quité. Lo que está diciendo Jesús aquí, que Él vino a cumplir de lo que de Él hablaban las profecías en el Antiguo Testamento, que Él iba a ser entonces el Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Porque noten lo que siguió diciendo el Señor Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Notas, y la jota y la tilde son los símbolos más pequeños del alfabeto hebreo. Quiere decir que ni siquiera lo más pequeñito de los mandamientos se le puede quitar con autoridad divina. Incluso el Señor Jesús, vean lo que dijo en Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Por lo tanto, vemos que lejos de quitar los mandamientos el Señor Jesús, Él mismo los obedeció para darnos ejemplo de cómo obedecer, de cómo servir, de cómo vivir como Dios manda. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos mandamientos de la ley de Dios? ¿Por qué razón Dios nos dejó los mandamientos? Vean lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Qué interesante la comparación, la analogía. Se ha comprobado, hermanos y amigos, que cuando uno se levanta en la mañana, una de las primeritas cosas que frecuenta es el espejo, ¿sí o no? Y uno va al espejo a ver qué tiene que decirnos el espejito mágico. ¿Y qué nos dice el espejito mágico? Necesitas del agua, necesitas del jabón, necesitas del peine, necesitas de la toalla. Y a algunos de nosotros el espejito nos dice necesitas de cirugía plástica, porque algunos de nosotros llegamos tarde en la repartición de caras, no nos alcanzó mucho, ¿no? Pero en fin, ahora el espejo no tiene poder para lavarte, no tiene poder para limpiarte, solamente el espejo te dice que necesitas del agua y del jabón. Vamos a pensarlo también de esta manera. Pensemos en una damita que tiene unos cachetitos así medios carnudos, así gruesecitos. Y se ve en el espejo y no le gustan los cachetitos que ve que tiene carnudos, gruesecitos, y agarra el espejo y lo tira y lo rompe. Cambiaron sus cachetitos carnudos, gruesecitos, ya no los tiene carnudos, gruesecitos. Los sigue teniendo igual, simplemente nos está viendo, pero no han cambiado los cachetitos, ¿notan? Muchos cristianos quieren hacer eso en el nombre de religión cristiana. Ven lo que los mandamientos dicen y dicen, no son para nosotros. Cristo Jesús los clavó en la cruz del Calvario y pisotean los mandamientos en el nombre de religión. Pues eso no cambia la condición de ellos. Siguen estando mal espiritualmente, siguen estando pecadores. Su carácter sigue estando manchado por el pecado. Vean incluso lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 2:12. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad.
Notas, el apóstol Santiago aquí por inspiración divina nos está diciendo que vivamos y actuemos de tal manera que estemos conscientes que en el día del juicio Dios nos va a juzgar a la luz de esos mandamientos. Yo no sé si tú lo habías analizado antes, si habías leído este versículo, tú que estás en tu hogar, viéndonos allí desde la sala de tu hogar, relajado, sentado en tu sillón. Yo no sé si tú habías leído esto, pero de hecho mucha gente no está consciente de eso. De paso, yo tenía como 16 años cuando leí esto por primera vez. Y sabes que eso me inquietó. ¿Por qué? Mi padre había muerto cuando yo tenía 15 años. Y esto me dejó pensando, me dejó preocupado. Yo dije, ¿cómo va a ser Dios en el día del juicio con mi padre? Si la Biblia me está diciendo que en el día del juicio Dios nos va a juzgar a la luz de esos mandamientos y mi padre no conoció esos mandamientos, ¿será que Dios va a ser injusto con mi padre y juzgarlo por algo que él no conoció? Y esto me inquietó a mí por tiempo. Pero sabes tú, después, leyendo en la Biblia, encontré tranquilidad. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde dice? En sus corazones, dando testimonio juntamente que sus conciencias. Quiere decir, amigos y hermanos, que a todos nosotros Dios nos ha dado una ley de la conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en un indígena que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, menos que hay una Biblia, que hay 10 mandamientos, que uno dice no robarás, el otro dice no matarás. ¿Y por qué cuando ese indígena se ve en una situación que mata, él corre? ¿Por qué razón cuando roba de noche? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le está hablando a la ley de la conciencia y le dice que no debe de hacer algo, pero igual va y lo hace. Ahora, supongamos que esta persona, cuando está por hacer aquello que no deba de hacer y siente esa impresión que no deba de hacer aquello y da media vuelta y no lo hace, en el día del juicio Dios va a juzgar a esa persona como que obedeció los mandamientos al pie de la letra. Pero si esa persona, a pesar de que el Espíritu de Dios le está hablando a la ley de la conciencia, viola esa ley de la conciencia y aunque siente esa impresión, aquello que lo incomoda, y igual va y hace lo que siente que no deba de hacer, en el día del juicio Dios va a juzgar a esa persona como si hubiese desobedecido los mandamientos. No sé si te ha pasado a ti que estás por hacer algo, tomar una decisión y ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos, pero te comienzas a sentir intranquilo, inquieto. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te ha sucedido eso a ti que nos ves desde tu hogar? A mí me pasa. ¿Qué está sucediendo? Es el Espíritu de Dios hablándote a esa ley de la conciencia. Y si tú te dejas guiar por esa ley de la conciencia, cuando el Espíritu Santo te llama, aunque ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos y no haces aquello que ibas a hacer, Dios te va a juzgar como que hubieses obedecido los mandamientos al pie de la letra. ¿No te parece que Dios es un Dios bueno y maravilloso? Ahora miren Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Antes de que siga leyendo, déjenme aclarar algo y te quiero hablar a ti también que nos estás viendo desde tu hogar. Si puedes, acércate un poquito más allá a la pantalla para que me puedas ver mejor directo a los ojos con lo siguiente que te voy a decir. Yo quiero que quede claro esto, que nadie vaya a decir después que yo dije que para salvarnos tenemos que guardar los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Si hubiese habido una forma de salvarnos nosotros mismos por la obediencia a los mandamientos, Jesús no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Estamos claros en eso? Entonces, si no nos salvamos por guardar los mandamientos, ¿para qué sirven los mandamientos? El resto del versículo nos da la respuesta, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está claro, no hay vuelta. O sea, por medio de los mandamientos nosotros sabemos
lo que estamos haciendo mal. O sea, es ese espejo que Dios nos ha dejado para que nosotros nos podamos ver como realmente nosotros somos. Para eso sirven los mandamientos. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando tú te presentas ante los mandamientos de Dios, en tu condición natural, tú te encuentras que tu carácter está manchado por el pecado, y los mandamientos te dicen: tú eres un pecador, tú estás desobedeciendo, tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora los mandamientos no tienen poder para salvarte. Todo lo que los mandamientos hacen es apuntarte a Cristo. Por esa razón, en el libro de Gálatas nos dice el apóstol Pablo que la ley, o sea, los mandamientos, fueron un ayo para llevarnos a Cristo. Y ahí esa palabra ayo quiere decir una niñera. Fue una niñera para llevarnos a Cristo Jesús. Los mandamientos te dicen: eres un pecador, un desobediente, necesitas a Cristo. Y entonces tú vas al pie de la cruz, te presentas como tú eres, sin quererte cambiar, limpiar. Y la Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por la fe tú vas al pie de la cruz, aceptas a Jesús como Salvador personal, le rindes tu voluntad a Él, confiesas tus pecados, y la Biblia nos promete, o el Señor nos promete en la Biblia, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y todo es todo, no excluye nada de tu vida. Entonces, después de eso vas y te presentas ante los mandamientos, que son ese espejo, y ahora apareces como si nunca antes hubieses pecado. Ese es el milagro de la justificación. Dios te hace justo, Dios te hace parecer como si nunca antes hubieses pecado, porque el libro de Isaías dice que Jesús en la cruz cargó nuestros pecados, cargó nuestras desobediencias. Mira lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Si yo estuviese presentando el libro de Apocalipsis en esta ocasión, yo te mostraría con la misma Biblia que cuando habla del dragón está hablando del diablo. Cuando está hablando de la mujer, aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis está hablando de la iglesia cristiana. Y nota que el diablo entonces se llenó de ira, se enojó contra la iglesia. No sé si hay algún puertorriqueño aquí en esta ocasión con nosotros, o tú que me estás viendo desde tu hogar, a lo mejor allá desde Puerto Rico nos estás viendo. La razón por lo que digo eso: hace unas 2 semanas atrás yo me encontraba en Puerto Rico presentando una serie similar a esta, y un hermano puertorriqueño me dijo: pastor, el diablo anda enfogonado, el diablo anda enfogonado con la iglesia. Y es cierto, está enojado el diablo con la iglesia. Pero mira lo que dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que en toda la historia, desde el primer siglo de la iglesia cristiana, el diablo ha estado enojado con la iglesia, le ha hecho la guerra a la iglesia. Y vamos a tener esto bien claro, amados. El enemigo es el diablo, hay que tener eso claro, porque a veces vemos como enemigo al hermano de iglesia que no piensa siempre como yo pienso, que hace las cosas como yo las hago. A veces vemos como el enemigo al esposo o a la esposa o a los hijos, porque simplemente no hacen las cosas como yo quiero que las hagan, y comenzamos a pelear y a hacernos la guerra. Pero hay que quedar claros que el enemigo es el diablo. Él es el que quiere destruir la iglesia, quiere destruir tu matrimonio, tu hogar. Pero noten que le está haciendo la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir que los mandamientos de Dios, hermanos, es algo bueno. Porque si los mandamientos de Dios no fuera la voluntad de Dios ahora que los guardáramos, el diablo no estaría enojado. Porque en la Biblia descubrimos que cuando Dios dice que sí, el diablo dice que no. Cuando Dios dice que no, el diablo dice que sí. Quiere decir que deba de ser algo bueno ahora, en el tiempo en el que vivimos, guardar los mandamientos de Dios. Si no, el diablo no estaría enojado con la iglesia, haciéndole la guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Porque yo doy por sentado que ustedes entienden, conocen esos mandamientos. Tú que me ves desde tu hogar, puede ser que sepas, pero a lo mejor no. Tú encuentras esos 10 mandamientos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y voy a dar un repasito rápido. Primer mandamiento, ¿qué nos dice?
No tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. Y muchos piensan que tener un Dios ajeno es solamente tener pues un Dios pagano. Y sí, eso es parte, pero tener un Dios ajeno va más allá que eso. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en tu vida se convierte en un Dios para ti. ¿Sabías tú eso? Y aún cosas buenas el diablo las puede convertir en malas en nuestra vida. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es algo bueno, pero hay gente que no trabaja para vivir, vive para trabajar. Y nunca tiene tiempo ni para Dios ni para su familia. Y ya algo que es bueno el diablo lo torna en maldición. Para otros un deporte, los deportes son buenos, pero yo conozco gente que deja de ir a la iglesia por irse a un partido de fútbol o a un partido de béisbol. Y algo que es bueno, el diablo lo torna en maldición. Para otros puede ser un vicio. Yo no sé qué es en tu vida, pero todo lo que le quite el primer lugar a Dios en tu vida se convierte en un Dios para ti. Pero si tú eres un cristiano que pones en primer lugar a Dios en tu vida, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Enojado, va a estar enfogonado. Segundo mandamiento, ¿qué nos dice? Versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, Dios dice: no tengas imágenes, ni las adores, ni te arrodilles delante de ellas. ¿Por qué razón? Si tú lees en el libro de Juan capítulo 4, allí Jesús dijo que Dios quiere que adoremos en espíritu y en verdad. O sea, no necesitas imágenes para llegar a Dios, acercarte a Él. Yo he viajado por lo menos por unos 90 países alrededor del mundo. He visitado. Y es interesante lo que la gente adora. Llegué a cierto país latinoamericano, en un área media rural, y me dice una persona, se me acercó, y de ese pueblo, conversé con él ahí, y me dice, y se dio cuenta que yo era pastor, me dice: mire, nosotros aquí creemos mucho en un santo, es muy milagroso. Le digo: ¿y cómo se llama? San Quilmas el Ombligón, me dijo. ¿San Quilmas qué? Yo pensé que había escuchado mal. No, dice San Quilmas el Ombligón, y es muy milagroso. Hermanos, es increíble lo que la gente utiliza para adorar, cuando la Biblia nos dice que adoremos en espíritu y en verdad. Pero si tú vas por medio de imágenes a adorar a Dios, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar contento, no hay problema que diga que es cristiano. Tercer mandamiento, dice el versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchos piensan que tomar el nombre de Dios en vano es jurar livianamente en el nombre de Dios, usar livianamente el nombre de Dios, y lo es también, pero va más allá que eso. Decirnos cristianos, decirnos hijos de Dios y no hacer lo que Dios nos pide es estar tomando el nombre de Dios en vano también. ¿No lo crees tú? Si tú eres un cristiano que pues haces lo que Dios dice, hasta lo que tu conciencia te dicta, entonces ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado. Cuarto mandamiento, mira allí en Éxodo 20, versículos 8 al 11: acordarte has del día de reposo para santificarlo. De los otros mandamientos nos dice: haz esto, no hagas lo otro. Pero cuando llega al cuarto mandamiento no dice eso. ¿Qué te dice Dios? Acuérdate. Y cuando tú le dices a alguien acuérdate, no se te vaya a olvidar. ¿Por qué razón se lo dices? Porque es importante, si no, no tendrías problema. Esto es importante para Dios, este cuarto mandamiento. Y también Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano o iba a olvidar o le iba a dar poca importancia a ese mandamiento. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón Dios nos pide que en el séptimo día, en el sábado, no hagamos ningún trabajo laboral que hacemos los otros días de la semana? El resto no lo dice. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Notas, el séptimo día entonces es un día especial. Dios lo apartó de los otros días de la semana para que fuera un día de adoración. Ay, pastor, pero es que la mayoría de la gente guarda el domingo. Y es cierto, somos millones, por supuesto, que guardamos el sábado alrededor del mundo, pero son más los millones que guardan el domingo. Pero cuando tú lees en la Biblia, nunca vas a encontrar que la verdad de Dios ha estado en manos de la mayoría. La mayoría siempre ha ido en contra de la voluntad de Dios. Y si tú eres un cristiano que te dejas llevar por la mayoría, y aunque sabes lo que dice la Biblia, haces lo que hace la mayoría, aunque te llames cristiano y te digas cristiano, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Contento, déjalo tranquilo, que diga que es cristiano, no hay problema. Quinto mandamiento. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Óiganme, cuánta falta hace que la gente respete este mandamiento, que ame a sus padres, sobre todo cuando llegan a la edad adulta, que más necesitan la atención. Yo he conocido gente adulta que vive sola, tiene familia, y la familia anda buscando sus propias cosas en la vida, persiguiendo sus cosas en la vida, y los dejan abandonados. Es triste eso. Pero si tú cuidas de tus padres, los respetas, los atiendes, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado. Sexto mandamiento, vean lo que dice Éxodo 13, no matarás. Y el matar, hermanos, en la Biblia va más allá que quitarle la vida a una persona. Jesús dijo que enojarse locamente con otra persona, con nuestro hermano, ya es estar rompiendo este mandamiento. Y hay gente que así es, aunque se dice cristiana, tiene un problema con alguien y lo odia y está constantemente con ese rencor y envenenándose emocionalmente. ¿Cómo va a estar el diablo contigo? Contento, tranquilo, que diga que es cristiano. Séptimo mandamiento, vean lo que dice, versículo 14, no cometerás adulterio. Y sabes, hoy por hoy hay tantos hogares destruidos simplemente porque uno de los dos cónyuges pues miró el pasto más verde del vecino, por ahí se le hizo más atractivo. Pero saben, yo le digo a mi esposa que si la gente no se abstiene de la promiscuidad por principios y valores morales y religiosos, lo debería de hacer por principios de salud. Yo he estado en países en el África, uno de ellos, donde 1 de cada 5 hombres está infectado con el SIDA por vivir vidas promiscuas. Es más, eso lo deba de asustar a cualquiera, la palabra SIDA. Por eso yo le digo a mi esposa, ya tenemos 38 años de casados, y yo le digo que yo prefiero vieja conocida que joven con SIDA. ¿No creen ustedes? Octavo mandamiento, ¿qué nos dice? No hurtarás, no robarás. Y aquí en Fort Worth, a lo mejor allá donde tú vives, desde donde nos estás viendo, allí no se pierden las cosas si las dejas por allí. Simplemente cambian de dueño, ¿sí o no? Noveno mandamiento, ¿qué nos dice? Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y ay, amigos y hermanos, en cuántos problemas no se enreda y se mete la gente por andar hablando sin pensar. Yo digo que a veces a la gente le da diarrea de la lengua y estreñimiento del cerebro, porque primero habla y después piensa. Y en cuántos líos no se mete la gente, que iba, que venía, que dijeron, que fue, y cuando menos piensa hasta el mono, el chango lo pinta con cuernos la gente, y después cómo endereza esos líos en los que se mete la gente. Pero si tú eres un cristiano que piensas antes de hablar, y aun cuando ves algo que parece medio raro, dices, no, a lo mejor yo me equivoqué, no voy a decir nada, mejor voy a orar por esta persona para que Dios la ayude, si es que es el problema que pienso que está viviendo en su vida. En vez de ir a hablar y contarles a otros, pues ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado, no quiere que vivas ese tipo de cristianismo.
10º mandamiento, ¿qué dice? Versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, sé un cristiano satisfecho. Si a tu vecino le va bien, pues gloria a Dios que le fue bien, y a mí no me va a desamparar, Dios igual me va a ayudar. Pero hay gente que no, desea que le vaya mal a la otra persona en la vida para sentirse que él está mejor que esa otra persona. Pero si tú eres un cristiano satisfecho con la vida, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Enojado. Conforme hemos hecho esta descripción, el diablo le está haciendo la guerra, está enojado con los que guardan los mandamientos de Dios. Yo te pregunto en este momento, y también a ti que nos ves desde tu hogar, ¿el diablo está enojado o está contento contigo? Ponte a pensar, ¿cómo anda tu vida? Se cuenta la historia de un joven que fue a un negocio, lo mandó su mamá a hacer unas compras. Un jovencito cristiano llega a un negocio, comenzó a conversar con el Señor, lo conocía, era un negocio ahí en el barrio, y el Señor pues supuestamente era cristiano también. Y el joven comenzó a hablar de los mandamientos, y el hombre dice: no, ya Jesús clavó los mandamientos en la cruz del Calvario. Y el jovencito le dice: pero don Toño, usted no ha entendido. No. Y bueno, el joven no quiso discutir. Y de paso les digo una cosa: si hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, porque la Biblia lo dice, pero no fueron los 10 mandamientos. Tú que estás en tu hogar, si sintonizas nuestra próxima transmisión, ves nuestro próximo programa, vas a descubrir lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Yo voy a estar hablando de eso también, pero no fueron los 10 mandamientos. En fin, el joven no quiso discutir, pues comenzó a agarrar las cosas que necesitaba, las puso en la bolsita que traía, y por fin le dice: bueno, don Toño, hasta mañana, nos vemos. ¿No se te olvida algo? No, creo que llevo todo. Nos vemos. Seguro, no, algo. De veras, se me olvidaban las papas. Dice, y vaya a agarrar unas cuantas papas y las echa allí. Bueno, hasta mañana, don Toño. ¿No se te olvida algo? No, don Toño, ya llevo todo lo que me pidió mi mamá. Oye, pero se te está olvidando pagarme. Me estás robando. Me está robando. Pero ¿cómo? ¿No me acaba de decir usted unos momentos atrás que ya no tenemos que guardar los mandamientos, que ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario? Ya no hay un mandamiento que diga no robarás. No estoy rompiendo el 6º mandamiento. Entonces, ¿por qué es que me dice que le estoy robando? Hasta ese momento, don Toño se dio cuenta que los mandamientos, en vez de ser una prohibición, llegan a ser un cerco de protección. Sueña conmigo por un momento, tú también que nos ves desde tu hogar. ¿Qué sería de tu barrio? ¿Qué sería de la ciudad donde tú vives si don Facundo, don Raimundo y todo el mundo guardara los 10 mandamientos? ¿Cómo sería tu barrio? ¿Cómo sería tu ciudad? Para comenzar, no necesitarías policías, los impuestos nos bajarían. No necesitarías ponerle rejas a tus ventanas, ya ahorrarías con eso. No andarías poniéndole 10 y 15 cerrojos a la puerta, ya ahorrarías allí. No tendrías que poner una alarma, ya ahorrarías allí. Andarías tranquilo, saldrías con seguridad a tu casa. No tendrías que andarle poniendo seguros de robo a tus carros y a tus propiedades, notas. Pero porque el ser humano se ha olvidado de Dios, es porque nuestra sociedad está como está. Y aún aquellos que en el nombre de religión están hablando en contra de los mandamientos de Dios, están viendo cómo está nuestra sociedad. Mira lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? Aquellos que estudian oratoria saben que una persona que hace una presentación de 45 minutos, 1 hora, en los últimos 30 segundos tiene que resumir los puntos más importantes de lo que trató de presentar en su seminario. Y aquí dice: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. O sea, el sabio Salomón, el rey Salomón nos dice que
nos va a juzgar Dios por esos 10 mandamientos, lo mismo que dice también el apóstol Santiago. Mira lo que dice Jesús en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Porque hay muchos cristianos que dicen: ay, yo amo a Jesús, ay, Él conoce mi corazón. ¿Saben que eso me recuerda a mi infancia? Yo soy el menor de la familia y fui el más inquieto, era el que más le andaban sobando el polvo o sacudiendo el polvo cada rato, porque me portaba mal. Y en cada lío que me metía, y para escaparme de la garroteada, yo iba: ay, mamita, te quiero mucho, no me pegues. Y recuerdo a mi pobre madre frustrada que me decía: ay, hijo, no me digas que me quieres, mejor haz lo que te pido. Y sabes, es lo que Jesús está diciendo: si me amas, demuéstramelo, guarda mis mandamientos. Mira lo que dice aquí en Isaías 48, versículos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo, Jehová Dios tuyo, que te enseña cómo provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Notas que Dios nos quiere enseñar provechosamente. O sea, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea para tu mal. Dios nunca te va a privar de algo que sea bueno para ti. Si Dios te dice: haz esto, aunque no lo entiendas, hazlo porque es para tu bien. Si Dios te dice: no hagas esto, aunque no lo entiendas, no lo hagas porque no te conviene eso. Y Él te enseña y te lleva por el camino que debes de ir. Y mira lo que termina diciendo: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. La primera bendición que viene a tu vida como resultado de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos es que encuentras paz. Hay paz en tu vida. Yo no sé cómo está tu vida allá desde donde nos ves. Yo no sé si hay paz en tu vida, si vives intranquilo, vives constantemente preocupado, cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad. Pero yo te digo que si tú te comprometes con Dios y le obedeces, guardas sus mandamientos, lo primero que va a venir a tu vida va a ser paz. Y mucha gente necesita eso en su vida, ¿no les parece? Primera de Juan 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué nos dice? No son penosos, no son difíciles de guardar. Cuando obedecemos por amor, cuando hacemos algo por amor. Esto también me recuerda a mi adolescencia, hermanos. Yo tenía como unos 16 años por allí. Vivía en el norte de California y imagínense, tenía una noviecita yo. Y no tenía carro todavía. Y dependía de un amigo que me venía a buscar para ir a ver a la novia. Y a veces el ingrato no llegaba, me dejaba esperando. Y yo inquieto. Y aunque fuera en el invierno con ese frío incómodo y esa lluviecita cansona, me iba caminando 3 millas a ver a la novia, hermanos. Y después 3 millas regresaba caminando. Y ni lo sentía, hermanos, porque yo andaba prendido con esa chava. Y me enamoré tanto que me terminé casando con ella. ¿Qué les parece? Qué aguante de mujer. Ya 38 años aguantándome esta mujer. Ya está lista para ser trasladada al cielo. ¿No les parece? Así también es. Si tú amas al Señor, no se te va a hacer difícil obedecerle. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Alguien hizo esta pregunta. Muchos se hacen esta pregunta. Mira lo que dice Mateo 19, 16 al 18. He aquí uno llegándose le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿De qué mandamientos estaba hablando el Señor Jesús? De los 10 mandamientos. Ahora, si son santos, si son buenos, si es la voluntad de Dios que los guardemos, ¿por qué hay quienes son rebeldes contra los mandamientos de Dios? La Biblia nos da la respuesta. Mira allí en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco
puede. Es tan claro como eso. Nosotros tenemos nuestra naturaleza carnal y en la naturaleza carnal no podemos obedecer a Dios. Mira cómo termina el versículo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero la Biblia también nos aconseja que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y cuando tú comienzas a andar en el Espíritu, lo que antes no te gustaba hacer, se te hacía aburrido venir a la iglesia, ahora le comienzas a agarrar sabor, leer la Biblia, orar, comienzas a tener paz en tu vida y aquellas cosas del mundo que te atraían, comienzas a hacerlas y ya te comienzas a sentir incómodo ir a esos lugares, a hacer esas cosas, porque ya tu naturaleza espiritual comienza a crecer y comienzas a andar en el Espíritu. Pero la Biblia nos dice que hay quienes sí guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis nos los dice. Vean Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Notas, Dios tiene gente sincera en la historia. Dios siempre ha tenido gente sincera que ha estado dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios, aunque tenga que ir en contra de la mayoría, porque la mayoría nunca ha obedecido a Dios. Tú conoces estas señales de tráfico, a lo mejor allá donde tú vives tienes señales diferentes a estas, pero esta te está diciendo no viajes a más de 50 millas por hora. Y a veces nosotros vamos viajando descuidados y cuando menos pensamos, vemos la señal, vemos el velocímetro y vamos a 65, 70. ¿Y qué hacemos? Vemos para un lado, vemos para otro, a ver si no hay un policía que venga. Vemos el semáforo que nos da la luz amarilla y por lo menos aquí en este país, no sé allá donde tú vives, la luz amarilla que nos dice: deténgase porque ya viene la luz roja. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos la luz amarilla? Le aceleramos más al carro para pasar antes de que cambie, y cuando ya estamos a media intersección ya cambió a rojo. ¿Y qué hacemos? Vemos para un lado y para otro a ver si no hay un policía y el corazón nos comienza a palpitar a prisa, y justo lo que no esperábamos que estuviera allí en la cuadra está un policía y te sigue con ese carrito con unas luces medias interesantes, y se baja un caballero muy amable, educado, no te va a maltratar, no te va a insultar, pero tu corazón comienza a palpitar a prisa. ¿Por qué? Tú sabes que has violado una ley de tráfico, ¿sí o no? Has roto una ley de tráfico y hay consecuencias para ello. Este caballero te pide tu licencia de manejar, te da una infracción y se despide muy amablemente de ti. De paso, yo recuerdo cuando estaba por ahí en los 20, 22 años, me dieron una infracción. Y rapidito me fui a la corte, porque tú tienes esa opción, y fui ante el juez y le dije: señor juez, yo cometí o violé esa ley de tráfico, yo no estoy diciendo que no, pero tenga misericordia, le dije, deme chancecito, le digo, no tengo otras infracciones, y si esta va a mi récord de manejo, me van a subir el seguro para el carro, ¿no? Y me dice: tienes razón, él ya tenía todo mi récord, ahí uno no los engaña. Me dice: mira, no has tenido ninguna infracción anterior, así es que me dice, te voy a dar un consejo, te voy a quitar esta infracción de tu récord, no te la voy a contar, pero de aquí en lo adelante respeta las leyes de tráfico, están allí para tu protección y para la protección de los demás. Ahora, ¿qué harían ustedes si les hubiese sucedido eso? Salen del juzgado, te subes a tu carro, ¿y qué vas a hacer? Al cabo ya el juez me la perdonó. Enciendes tu carro y le das ahí patina al carro y sales con todo, porque al cabo ya me la perdonó el juez. ¿Tú harías eso? No, yo no hice eso. Con más cuidado anduve respetando las leyes de tráfico. Pero muchos cristianos en el nombre de religión quieren hacer eso. Ya Jesús clavó los mandamientos en la cruz del Calvario, Jesús murió por mí, y piensan que la salvación en Cristo es un pasaporte para seguir pecando. Pero mira lo que nos dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús. ¿Por qué razón? Porque fueron tus pecados y los míos los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Fue la desobediencia a esos mandamientos.
Y por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Cuento esta historia. En el tiempo de la esclavitud, estaban subastando a diferentes esclavos. Llegó el momento que estaban subastando a uno que se miraba muy fuerte, se miraba muy prometedor. Y comenzaron a subir las apuestas. Por fin un hombre pagó el precio máximo por este esclavo. Entonces le dice, sígueme, porque yo ya pagué el precio por ti. Y le dice, sí lo hago, pero no te voy a servir. Entonces le dice, sube estas cosas a la carreta, por favor. Sí lo hago, pero no te voy a servir. Y así fue todo el camino. Y por fin le dice, baja estas cosas, ponlas en el granero. Una vez que llegaron a la granja, pon esto acá, acomoda esto allá, por favor. Sí lo hago, pero no te voy a servir. Y por fin el hombre le dijo, mira, no me tienes que servir si no quieres. Antes eras un esclavo, pero yo ya pagué por tu libertad. Entonces este hombre sacó un documento que tenía y le dijo, mira, aquí está, yo he comprado tu libertad, aquí lo tienes, te puedes ir, eres libre. Y este hombre entonces cayó de rodillas llorando delante de este hombre. Y dice este esclavo, Señor, yo te voy a servir hasta que me muera. ¿Qué hizo la diferencia? Antes iba a servir por obligación, porque tenía que, pero ahora entendió que servía por gratitud, porque alguien se había interesado por él, alguien había estado dispuesto a pagar algo por él. Y cuando tú y yo entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces vamos a decirle al Señor, Señor, yo te voy a obedecer hasta que me muera. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Recuerda, el diablo está enojado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está esa señal. Y es una batalla, es cierto, es una batalla entre el bien y el mal. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú desobedezcas, que no sirvas a Dios, pero el Señor te va a estar invitando que le sirvas, que le obedezcas. Y te sigue diciendo el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y para concluir, yo te quiero invitar en esta ocasión, que ahí donde estás tú decidas servir al Señor, guardar sus mandamientos. Aquí también te quiero invitar a tú que estás aquí. Quisieras decirle, Señor, porque te amo, yo quiero guardar tus mandamientos. Dame el poder, dame tu Santo Espíritu para yo servirte, poder guardar tus mandamientos, aunque la mayoría no los guarde. ¿Deseas decirle eso? Levanta tu mano aquí donde estás para que yo ore por ti. Y tú allá desde tu hogar puedes abrir el corazón al Señor Jesús. Padre Celestial, gracias por el mensaje de esta oportunidad. Aunque la mayoría de los cristianos no guardan tus mandamientos, aún hablan, predican en contra de ellos, con todo tú nos sigues diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Gracias, Padre, por